La naturaleza ha provisto al género humano con alimentos que son capaces de conservarnos íntegros, saludables y vivos. Los hombres, por otro lado, han creado su propio alimento. Los cambios no son muy sutiles. El alimento genéticamente modificado, irradiado, madurado químicamente, rociado con pesticidas y herbicidas, asfixiado con gases de maduración y una plétora de otros mortíferos y peligrosos avances en tratamientos científicos, no se parece en nada a lo que una vez fue. El cocinado es una de las muchas maneras en las cuales el hombre cambia el modo natural y benéfico del alimento, hacia una dañina y tóxica substancia. ¿Qué le ocurre exactamente al alimento cuando se cocina? ¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando cocinas el alimento? Algunas claves se cubren en este artículo, pero esta es solo la punta del iceberg. Puntos esenciales respecto a los efectos de la comida cocinada. La fuerza vital del alimento se agota o destruye enormemente. El campo bioeléctrico de energía se agota y altera fuertemente, demostrado gráficamente con una fotografía Kirlian. El alimento que una vez estuvo vivo y bioactivo es ahora una imagen de algo muerto e inerte. La estructura bioquímica y cosmético-nutriente del alimento es alterada desde su forma original. Las moléculas se desordenan, degradan y descomponen. El alimento se degenera de muchas maneras. La fibra de la planta se descompone en una blanda, pasiva substancia, que pierde su iniesta y magnética cualidad de limpiar los intestinos. Esto causa un efecto dominó en el que el tracto gastrointestinal se convierte en un terreno tóxico cultivado. Los nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, etc., se agotan, destruyen y alteran. El grado de agotamiento, destrucción y alteración es simplemente un asunto de temperatura, método de cocinado y tiempo. La grasa saturada frita es la peor, las sartenadas fritas las siguientes, después el horneado, hervido, y la menor alteración, aunque aún mala, cocinar al vapor. Este agotamiento de nutrientes es la mayor causa de obesidad. El sufrimiento del hambre se genera por el cerebro cuando los trillones de células programadas para la mitosis, replicación o división celular, gritan, "aliméntame", al cerebro. Cuando estos trillones de células no reciben los nutrientes necesarios para crear nuevas células, el cerebro induce el sufrimiento del hambre. Cocinar continuamente los alimentos, agota los nutrientes y causa un exceso de hambre. Por encima del 50% de la proteína se coagula, convirtiéndose en inútil. Ningún otro mamífero o animal cocina su alimento. La proteína de fuentes vegetales es mucho más asimilable en su estado original. Altas temperaturas también crean uniones cruzadas en la proteína. Estos vínculos cruzados implicados en muchos problemas del cuerpo, son un factor en la aceleración del envejecimiento. Alimentos amiláceos cocinados a altas temperaturas, especialmente los fritos, crean una ingente cantidad del tóxico acrilamida. Las acrilamidas usadas en la creación de plásticos, también son carcinógenos. La interrelación de nutrientes se altera de su compaginación natural sinérgica. Por ejemplo, con la carne, la mayoría de la vitamina B6 y de metionina se destruye, lo que fomenta los aterogénicos radicales libres iniciando la acumulación de homocisteína, un factor en problemas de corazón. El agua del alimento disminuye y su estructura natural también se cambia, lo que causa deshidratación al cuerpo. Se crean sustancias tóxicas y subproductos del cocinado. A más alta temperatura, más toxinas se crean. Freír y grilear son especialmente creadores de toxinas. Varias sustancias carcinógenas y mutagénicas y hordas de radicales libres se generan en las grasas cocinadas y proteínas en particular. El calor causa en las moléculas complejos que colisionan, y repetidas colisiones causan enlaces bivalentes que crean un orden de nuevas moléculas, y por consiguiente una nueva sustancia. En una ordinaria patata horneada, hay unos 450 subproductos de toda clase. Incluso se les nombra como nuevos compuestos químicos. Se crea inútil material de desecho, el cual tiene un efecto acumulativo congestionante y de atasco en el cuerpo y es una carga pesada para el proceso natural de eliminación del cuerpo. Todas las enzimas presentes en los alimentos crudos se destruyen a temperaturas tan bajas como 118 grados Fahrenheit. Estas enzimas de los alimentos son importantes para la óptima digestión. Se añaden naturalmente a la digestión y se activan tan pronto como se empieza a comer.
El cocinado destruye el 100% de estas enzimas. Comer enzimas de alimentos muertos da lugar a una sobrecarga del páncreas y otros órganos y un sobreesfuerzo de ellos, lo que eventualmente agota estos órganos. La digestión de alimentos cocinados usurpa valiosas enzimas metabólicas para ayudar a hacer la digestión del alimento. La digestión del alimento cocinado es mucho más exigente energéticamente que la digestión de crudos. En general, el alimento crudo es mucho más fácilmente digerido tanto que pasa a través del tracto digestivo en la mitad o un tercio del tiempo de lo que le lleva al alimento cocinado. La destrucción total de las enzimas es una causa mayor de fatiga o letargo en las personas, especialmente en los que tienen un adormecimiento dentro de unas pocas horas tras comer. El cuerpo va directo a un proceso de desvitalización de la energía para digerir el alimento nada más comido, sin la ayuda natural de las enzimas. Tras comer un alimento cocinado, hay una precipitación de células blancas de la sangre hacia el tracto digestivo, dejando al resto del cuerpo desprovisto de protección por el sistema inmunológico. Desde el punto de vista del sistema inmune, una sustancia extraña tóxica está invadiendo el cuerpo cuando comemos alimentos cocinados. Sucede un cambio en las proporciones relativas de diferentes células rojas. Este fenómeno se llama leucocitosis digestiva. La población natural de beneficiosa flora intestinal llega a ser dominada por bacterias putrefactivas, particularmente de la carne cocinada, dando como resultado una disfunción colónica, permitiendo la absorción de toxinas desde el intestino. Este fenómeno se llama disbacteriosis, disbiosis, o toxemia intestinal, toxicousis. Se crea un aumento de la placa mucoide en los intestinos. La placa mucoide es una densa y alquitranada substancia, la cual es el resultado de largo tiempo de indigestión, y de no eliminar alimentos cocinados putrefactos en los intestinos. Almidones cocinados y grasas en particular son el mayor culpable del estreñimiento y obstrucción de los intestinos. Los intestinos se convierten en un terreno de cultivo para cándida, levaduras, hongos, mohos, y parásitos con el incremento de este material putrefacto. Un incremento de las toxinas y materiales de desecho en muchas partes del cuerpo, conlleva lo que ocurre dentro de las células individuales. Algunas de estas toxinas y desechos se llaman lipofuscina, que se acumula en la piel y en el sistema nervioso, incluyendo el cerebro. Se observa como manchas de hígado o manchas de la edad. Los alimentos cocinados causan malnutrición en el nivel celular porque es el más bajo en nutrientes. En añadidura a contener desechos y toxinas, las células individuales no reciben los suficientes nutrientes que necesitan. El alimento cocinado es también menos propenso a ser metabolizado, lo cual es otro factor en el exceso de ganancia de peso. De vez en cuando, el cuerpo experimenta crisis de detoxificación, también llamadas crisis de purificación o salud. Esto ocurre cuando las toxinas son liberadas a través de la piel o descargadas en la corriente sanguínea para eliminarlas por hígado, riñones y otros órganos. Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza, fiebre, náusea, vómito, resfriados, bronquitis, sinusitis, neumonía, diarrea, etc. El cuerpo puede devenir tan tóxico que toda clase de partículas, tales como polen, pueden causar crisis de detoxificación, llamadas alergias. Se estima que 80 millones de americanos sufren de alergias. El sistema inmune, el cuerpo, por las masivas invasiones diarias de toxinas y subproductos tóxicos, eventualmente llega a abrumarse y a debilitarse. Un factor clave en el proceso de envejecimiento. Algunos de los materiales de desecho se forman en las arterias y las atascan, conduciendo a la tensión alta, ateroesclerosis, infartos, etc., matando a un 35% de los americanos. Los desechos ácidos, toxinas, mutágenos y carcinógenos se forman así dentro de las células, tan pronto como la acometida de excesos diarios de radicales libres eventualmente causan que algunas células devengan cancerosas matando a un 30% de los americanos. En general, el proceso natural de envejecimiento se acelera por los alimentos cocinados. Las personas que alternan alimentos crudos a menudo llegan a ser biológica y visiblemente más jóvenes. Decenas de cientos de personas que han vuelto a una dieta estrictamente orgánica y cruda no solo han invertido las repercusiones de la edad, sino en muchas de la mayoría de las enfermedades mortales de la vida, incluyendo cáncer, diabetes, artritis, osteoporosis, enfermedad cardiovascular, así como otras. Evitar cocinar los alimentos es una de las simples más importantes cambios de vida que puedes hacer.
Alimentos cocinados y cáncer. Para el oncólogo Bruce Ames, en Mutagénesis, Carcinogénesis y enfermedades degenerativas de la edad, el cocinado de alimentos es plausible como un colaborador al cáncer. Una amplia variedad de químicos se forman durante el cocinado. 4 grupos de químicos que causan tumores en roedores han cautivado la atención por su mutagenidad, potencia y concentración. 1. Nitrosaminas, formadas de óxidos de nitrógeno presentes en las llamas del gas o de otras brasas. Sorprendentemente se ha hecho un pequeño trabajo en los niveles de nitrosaminas en peces o carne cocinados en hornos de gas o barbacoas, considerando su potencia mutagénica y carcinógena. 2. Aminas heterocíclicas, se forman de aminoácidos o proteínas calentados. 3. Hidrocarbonos policíclicos, se forman de la carne chamuscada. 4. Furfuraldehído y furanos similares se forman de azúcares calientes. La grasa calentada genera epóxidos mutagénicos, hidroperóxidos, y aldehídos insaturados, y puede también ser de importancia. Leucocitosis y alimentos cocinados. En 1930, la investigación condujo al Instituto de Química Clínica en Lausanne, Suiza, bajo la dirección del Dr. Paul Kouchakov. El efecto del alimento, cocinado/procesado frente al alimento crudo/natural, en el sistema inmune fue testado y documentado. El descubrimiento del Dr. Kouchakov concernía a los leucocitos, las células blancas de la sangre. Aparentemente, un bien conocido fenómeno ocurría inmediatamente tras que una persona finalizara de comer. Se encontró que tras que una persona comiera alimento cocinado, su sangre responde inmediatamente incrementando el número de células blancas. Este es un bien conocido fenómeno llamado leucocitosis digestiva, lo cual significa que hay una elevación en el número de leucocitos, o células blancas de la sangre tras comer. Puesto que la leucocitosis digestiva se observaba siempre tras comer, se consideraba que era una respuesta fisiológica normal a comer. Nadie sabía por qué el número de células blancas aumentaría tras comer, puesto que esto aparecía como una respuesta al estrés, así si el cuerpo estaba reaccionando a algo pernicioso, tal como una infección, trauma, o exposición a tóxicos químicos. Regresando a 1930, investigadores suizos del Instituto de Química estudiaron la influencia química del alimento en la sangre humana, e hicieron un asombroso descubrimiento. Encontraron que comer alimentos inalterados, alimentos crudos o alimentos cocinados a bajas temperaturas no causaban reacción en la sangre. Por añadidura, si un alimento había sido calentado bajo una cierta temperatura, exclusiva para comer alimentos, o si el alimento era procesado, refinado, añadido químicos, etc., este siempre causaba un incremento en el número de células blancas de la sangre. Los investigadores renombraron esta reacción como leucocitosis patológica, puesto que el cuerpo reaccionaba tan altamente al alimento alterado. Testearon muchas distintas clases de alimentos y encontraron que si los alimentos no estaban sobrecalentados o refinados, no causaban reacción. El cuerpo los veía como alimentos amigos. Sin embargo, los mismos alimentos, calentados a temperatura demasiado alta, causaban una reacción negativa en la sangre, reacción que se encuentra solo cuando el cuerpo es invadido por un peligroso patógeno o trauma. El peor delincuente de todos, cocinados o no, eran los alimentos procesados refinados, tales como harina o arroz blanco, u homogeneizados, un proceso en el que la grasa de la leche es sujeta a suspensión artificial, o pasteurizados, también visto en leche, calentados con un destello a altas temperaturas para matar las bacterias, o conservados, añadir químicos a los alimentos para retardar la putrefacción o realzar el sabor o la textura. En otras palabras, los alimentos cambiados de su estado original se convierten en dañinos. Ejemplos de esto son, leche pasteurizada, chocolate, margarina, azúcar, caramelo, harina blanca y sal común. Los investigadores encontraron que si estos alterados, alimentos químicos se masticaban muy concienzudamente, el daño en la sangre podía reducirse en algún grado. En suma, otro asombroso hallazgo fue que si algunos de esos alimentos en su estado crudo se comían con la equivalente comida cocinada, la reacción patológica de la sangre era un tanto minimizada. Sin embargo, lo mejor es evitar estos innaturales alimentos procesados y reemplazarlos con deliciosos alimentos enteros para la salud óptima. Vamos a tratar de aclarar por qué se produce la acidificación de los fluidos internos, los problemas que causa y sus posibles soluciones.
¿Cómo empezó el asunto? La vida empezó en el mar. Las primeras células vivían flotando en la sopa marina, de la que se alimentaban y sacaban su suministro de oxígeno. Después de millones de años eso sigue exactamente igual. Cuando los primeros animales salieron del mar, tuvieron que hacerlo cogiendo una bolsa de plástico llamada piel y llenándola de agua de mar para llevarse el mar dentro de cada uno. Nuestras células siguen flotando en nuestra piscina interna de agua de mar. La única diferencia es que nuestros fluidos tienen la cuarta parte de salinidad del agua de mar, pero con la misma composición. Esta explicación es para que se comprenda que, para que nuestras células se mantengan sanas, deben flotar en una piscina de agua limpia con todos los nutrientes, y que tenga un pH alcalino. Hay que tener en cuenta que el agua de mar tiene un pH de 8,4. Otro tema que hay saber para comprender este asunto es que la fórmula del agua H20, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, solo ocurre cuando el agua tiene un pH neutro, o sea 7, a medida que el pH se hace alcalino, aumenta la proporción de oxígeno, al acidificarse, el oxígeno se va esfumando. Después veremos por qué esta relación entre el pH y el oxígeno es muy importante. ¿Y cómo funcionan las cosas hoy en día? Pues igual que hace millones de años. La sangre aporta oxígeno, proteínas, grasas, vitaminas, etc., a las células, las cuales, después de respirar y alimentarse, producen residuos, como es natural. Esos residuos van a los órganos para ser procesados, filtrados y eliminados. Cuando los residuos no pueden ser eliminados por completo, bien por mal funcionamiento de los órganos, bien por exceso de trabajo, se van acumulando en los fluidos internos y los tejidos intersticiales, hasta que se llega al punto en el que las células se están ahogando en sus propios excrementos. Todos los residuos son ácidos. El ácido úrico es ácido como su mismo nombre indica. Es un residuo o excremento producido al asimilar las proteínas, sean vegetales o de origen animal. Debido a ello, aconsejo siempre comer pocas proteínas y de origen vegetal, que tienen menos toxinas. El CO2 también es ácido, por eso siempre recomiendo que el agua destilada se guarde en envases de vidrio. Como el CO2 que hay en el aire es capaz de traspasar los envases de plástico, se disuelve en el agua destilada, aunque esté dentro de una botella de plástico cerrada, y la acidifica. De ese proceso nace el mito de que el agua destilada es ácida, cuando realmente tiene un pH 7. La leche, que aparenta ser alcalina, es uno de los productos que más acidifica. Una alimentación antinatural y con abuso de proteínas, unido al deficiente funcionamiento de los órganos que se dedican a la eliminación de residuos, va produciendo acumulaciones de residuos ácidos. A medida que nuestro organismo se va acidificando, las células empiezan a tener problemas. En vez de vivir en una piscina de agua limpia, con oxígeno y todos los nutrientes, viven en una cloaca en la que casi no hay oxígeno debido a la suciedad y la acidez. Llegados a ese punto, las células no pueden sobrevivir sin nutrientes ni oxígeno y se ven obligadas a defenderse o morir. En ambos casos se producen problemas graves, aunque con diferentes resultados. Veamos con detalle lo que pasa cuando las células se defienden o cuando mueren. Enfermedades que se producen cuando mueren las células. Veamos unos pocos ejemplos. Si las células que mueren son del cerebro, le llamamos Alzheimer. Si son células que forman la mielina que recubre los nervios, desplegamos una lista de enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple. Si los cadáveres de células muertas no se eliminan porque los órganos encargados de la limpieza no funcionan bien, el cuerpo tiene que colocarlas en algún sitio que no molesten, formando quistes, fibromas, tumores, etc. Cuando las células se defienden, pueden optar por varios sistemas. 1. Usar la piel como órgano supletorio de eliminación de ácidos. Ello produce todas las diferentes enfermedades de la piel, que es atacada por ácidos que le producen lesiones, erupciones, etc. En estos casos, lo que hay que tratar no es la piel, sino los riñones, que son los que no funcionan bien. 2. Retener líquidos. Es una forma de diluir los venenos y los ácidos para que no sean tan mortíferos. La persona se hincha como un globo, y mientras no alcalinice su cuerpo y beba mucha agua destilada para ayudar a arrastrar los tóxicos, no se reduce la hinchazón de ninguna manera, pues drenar el líquido sobrante supondría la muerte celular, y el cuerpo siempre opta por la opción menos mala.
3. Robar calcio a los huesos y dientes para neutralizar la acidez dominante. Aquí tenemos la verdadera causa de la osteoporosis. También tenemos el desgaste del cartílago, que es resecado por los ácidos antes de empezar el desgaste. Mientras el cartílago de las articulaciones no pierde su flexibilidad, no hay desgaste. Después de ser atacado por el ácido úrico, se reseca. A partir de ese momento empieza el desgaste al moverse la articulación y empezar a rozar el cartílago reseco con los cristales del ácido úrico cristalizado. Precisamente, los animales carnívoros que solo comen carne no tienen poros ni suelen bañarse a menudo, para evitar que el ácido úrico se cristalice. 4. Los dolores en el parto. Ningún animal tiene dolores en el parto, porque ninguno come alimentos contrarios a su biología. Los ácidos resecan y destruyen la elasticidad de todos los tejidos que deberían dilatar normalmente en el parto para que el proceso no produjera ningún tipo de dolor ni malestar. Cuando los tejidos han perdido su elasticidad, además de producir dolor al tener que dilatar, luego se producen estrías, pues no son capaces de volver a su estado previo a la dilatación, precisamente por haber perdido su elasticidad. 5. El último y el más grave, cuando las células no tienen oxígeno para vivir, no tienen más remedio que mutar a células anaeróbicas, células que pueden vivir sin oxígeno. Esto no representaría ningún problema si no fuera porque estas células son cancerígenas. Si sabemos que las células cancerígenas viven en un entorno ácido y sin oxígeno, y además sabemos que la alcalinidad aumenta el oxígeno y la acidez lo disminuye. Si también sabemos que una vez las células han mutado a anaeróbicas, que son solo las cancerígenas, tanto el oxígeno como la alcalinidad les sienta como un tiro, ya tenemos las bases para hacer tratamientos para el cáncer totalmente selectivos y que no molestan en lo más mínimo a las células sanas. Hablando de cáncer, una curiosidad, el pH de la quimioterapia es más ácido que el ácido de la batería del coche. Sabiendo eso se puede comprender fácilmente sus terribles efectos secundarios. Curar con ácido de batería un problema que necesita un tratamiento alcalino, pone de manifiesto la sabiduría del famoso dicho, es peor el remedio que la enfermedad. Alimentos acidificantes y alcalinizantes. Saber qué alimentos producen acidez o alcalinizan el organismo está chupado. Acidificantes. Todos los productos de origen animal, incluidos los lácteos. Azúcar. Cualquier persona que cree que se cuida y hace una dieta moderada se come 50 kilos de azúcar al año. No se da cuenta porque el azúcar está metido en todo, hasta en los botes de tomate. Cualquier refresco tiene una burrada de azúcar. Este veneno blanco puede ser mucho más acidificante que el resto de productos que parecen menos sanos. Todas las drogas, legales e ilegales. En drogas legales se incluyen los medicamentos, que aunque sean legales son igual de peligrosos y de acidificantes que las drogas ilegales. Aditivos, conservantes, colorantes, etc. Son química pura y ensucian mucho. Todos los alimentos vegetales que contienen muchas proteínas comidos en exceso. Se pueden comer, pero con moderación. Legumbres, soja, lentejas, garbanzos, alubias, etc. Germinadas y comidas crudas son más sanas. Frutos secos, almendras, avellanas, cacahuetes, semillas, etc. Si están tostadas acidifican más. Cometer incompatibilidades al comer alimentos alcalinizantes. Ello produce fermentaciones intestinales que producen acidez y toxinas. Alcalinizantes. Es muy fácil, todas las frutas, vegetales, aceites vegetales prensados en frío y cereales integrales que no están en la lista de arriba. Cuanta más cantidad se coma en crudo, más alcalinizante. ¿Cómo se sabe qué pH tengo? Hay medidores digitales para medir el pH. La manera más cómoda de medir el pH de los fluidos internos es medirlo en la orina. Se descarta la primera orina de la mañana, pues va muy cargada de toda la noche. Se puede medir a media mañana y otra vez a media tarde. Para hacer un seguimiento, con medirlo las 2 veces un día a la semana es suficiente. Puede que alguna vez salga alguna medida extraña, a veces el cuerpo se pone a limpiar con muchas ganas y varía el pH. Lo que importa es el promedio de varias medidas, no una lectura aislada. Si habitualmente se saca un pH cercano a 7, buena salud y poca probabilidad de coger alguna infección o enfermedad.
Si el pH suele estar por debajo de 6, es conveniente cambiar los hábitos alimenticios. Es mejor, más cómodo y menos doloroso prevenir que curar. Si sale casi siempre cerca de 5, es conveniente tomar medidas drásticas. Con esos niveles de acidez la salud es muy frágil y en cualquier momento se puede coger alguna infección o enfermedades graves. El Evangelio Esenio de la Paz es el mejor tratado de alimentación, medicina natural, moral y comprensión de las leyes naturales de esa época. Es claro, breve, conciso y directo. De su lectura se desprende que el autor de esas palabras tenía un conocimiento muy profundo sobre los mecanismos que sustentan la salud y la armonía en cualquier ser vivo. No es de extrañar que algo tan sumamente práctico y eficaz no haya sido difundido por nadie. Propone devolver la salud y la autonomía al ser humano con productos de coste cero. Cualquiera que detenta cualquier tipo de poder sabe que la salud no es nada rentable, solo lo es la enfermedad. En el siguiente fragmento dice que solo se puede mantener la salud viviendo acorde con las leyes naturales y que solo la naturaleza nos puede curar la enfermedad. Hipócrates dijo lo mismo en otras palabras, solo cura la naturaleza. En verdad os digo que el hombre es hijo de la madre terrenal, y de ella recibió el Hijo del Hombre todo su cuerpo, del mismo modo que el cuerpo recién nacido nace del seno de su madre. En verdad os digo que sois uno con la madre terrenal, ella está en vosotros, vosotros en ella. De ella nacisteis, en ella vivís y a ella de nuevo retornaréis. Guardad por tanto sus leyes, pues nadie puede vivir mucho ni ser feliz sino aquel que honra a su madre terrenal y cumple sus leyes. Pues vuestra respiración es su respiración, vuestra sangre su sangre, vuestros huesos sus huesos, vuestra carne su carne, vuestros intestinos sus intestinos, vuestros ojos y vuestros oídos son sus ojos y sus oídos. En verdad os digo que si dejaseis de cumplir una sola de todas estas leyes, si dañaseis uno solo de los miembros de todo vuestro cuerpo, os perderíais irremisiblemente en vuestra dolorosa enfermedad y sería el llorar y rechinar de dientes. Yo os digo que, a menos que sigáis las leyes de vuestra madre, no podréis de ningún modo escapar a la muerte. Y quien abraza a las leyes de su madre, a él abrazará su madre también. Ella curará todas sus plagas y él nunca enfermará. Ella le dará larga vida y le protegerá de todo mal, del fuego, del agua, de la mordedura de las serpientes venenosas. Pues ya que vuestra madre os alumbró, conserva la vida en vosotros. Ella os ha dado su cuerpo, y nadie sino ella os cura. Feliz es quien ama a su madre y yace sosegadamente en su regazo. Porque vuestra madre os ama, incluso cuando le dais la espalda. Y, ¿cuánto más os amará si regresáis de nuevo a ella? En verdad os digo que muy grande es su amor, más grande que la mayor de las montañas y más profundo que el más hondo de los mares. Y aquellos quienes aman a su madre, ella nunca les abandona. Así como la gallina protege a sus polluelos, como la leona a sus cachorros, como la madre a su recién nacido, así protege la madre terrenal al Hijo del Hombre de todo peligro y de todo mal. Ahora dice que incluso los alimentos del reino vegetal hay que comerlos crudos, pues si se matan con el fuego pierden todas sus propiedades para conservar la salud. Con estas recomendaciones demuestra unos conocimientos muy adelantados de las propiedades y la conservación de las vitaminas mucho antes de haber sido descubiertas. Y Jesús continuó, Dios ordenó a vuestros antepasados, no matarás. Pero su corazón estaba endurecido y mataron. Entonces, Moisés deseó que por lo menos no matasen hombres, y les permitió matar a los animales. Y entonces el corazón de vuestros antepasados se endureció más aún, y mataron a hombres y animales por igual. Mas yo os digo, no matéis ni a hombres ni a animales, ni siquiera el alimento que llevéis a vuestra boca. Pues si coméis alimento vivo, él mismo os vivificará, pero si matáis vuestro alimento, la comida muerta os matará también. Pues la vida viene solo de la vida, y de la muerte viene siempre la muerte. Porque todo cuanto mata vuestros alimentos, mata también a vuestros cuerpos. Y todo cuanto mata vuestros cuerpos también mata vuestras almas. Y vuestros cuerpos se convierten en lo que son vuestros alimentos, igual que vuestros espíritus se convierten en lo que son vuestros pensamientos. Por tanto, no comáis nada que el fuego, el hielo o el agua haya destruido.
Pues los alimentos quemados, helados o descompuestos quemarán, helarán y corromperán también vuestro cuerpo. No seáis como el loco agricultor que sembró en su campo semillas cocinadas, heladas y descompuestas y llegó el otoño y sus campos no dieron nada. Y grande fue su aflicción. Sino sed como aquel agricultor que sembró en su campo semilla viva, y cuyo campo dio espigas vivas de trigo, pagándole el céntuplo por las semillas que plantó. Pues en verdad os digo, vivid solo del fuego de la vida, y no preparéis vuestros alimentos con el fuego de la muerte, que mata vuestros alimentos, vuestros cuerpos y también vuestras almas. Maestro, ¿dónde se halla el fuego de la vida?, preguntaron algunos de ellos. En vosotros, en vuestra sangre y en vuestros cuerpos. ¿Y el fuego de la muerte?, preguntaron otros. Es el fuego que arde fuera de vuestro cuerpo, que es más caliente que vuestra sangre. Con ese fuego de muerte cocináis vuestro alimento en vuestros hogares y en vuestros campos. En verdad os digo que el mismo fuego destruye vuestro alimento y vuestros cuerpos como el fuego de la maldad que destroza vuestros pensamientos y destroza vuestros espíritus. Pues vuestro cuerpo es lo que coméis, y vuestro espíritu es lo que pensáis. No comáis nada, por tanto, que haya matado un fuego más fuerte que el fuego de la vida. Preparad, pues, y comed todas las frutas de los árboles, todas las hierbas de los campos y toda leche de los animales buena para comer. Pues todas estas cosas las ha nutrido y madurado el fuego de la vida, todas son dones de los ángeles de nuestra Madre terrenal. Mas no comáis nada a lo que solo el fuego de la muerte haya dado sabor, pues tal es de Satán. Luego dice que el mandamiento, no matarás, no tiene excepciones, y que no hay que matar animales, pues alimentarse de muerte produce muerte, lo cual es una gran verdad puesto que la práctica totalidad de las enfermedades son a causa de la alimentación con productos de origen animal. Fue dicho a aquellos de los antiguos tiempos, honra a tu Padre Celestial y a tu Madre Terrenal y cumple sus mandamientos, para que tus días sean cuantiosos sobre la tierra. Y luego se les dio el siguiente mandamiento, no matarás, pues Dios da a todos la vida, y lo que Dios ha dado no debe el hombre arrebatarlo. Pues en verdad os digo que de una misma madre procede cuanto vive sobre la tierra. Por tanto quien mata, mata a su hermano. Y de él se alejará la madre terrenal y le retirará sus pechos vivificadores. Y se apartarán de él sus ángeles y Satán tendrá su morada en su cuerpo. Y la carne de los animales muertos en su cuerpo se convertirá en su propia tumba. Pues en verdad os digo que quien mata se mata a sí mismo, y quien come la carne de animales muertos come del cuerpo de la muerte. Pues cada gota de su sangre se mezcla con la suya y la envenena, su respiración es un hedor, su carne se llena de forúnculos, sus huesos se convierten en yeso, sus intestinos se llenan de descomposición, sus ojos se llenan de costras, y sus oídos de ceras. Y su muerte será la suya propia. Pues solamente en el servicio de vuestro Padre Celestial son vuestras deudas de 7 años perdonadas en 7 días. Mientras que Satán no os perdona nada y debéis pagarle todo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, vida por vida, muerte por muerte. Pues el coste del pecado es la muerte. No matéis, ni comáis la carne de vuestra inocente presa, no sea que os convirtáis en esclavos de Satán. Pues ese es el camino de los sufrimientos y conduce a la muerte. Sino haced la voluntad de Dios, de modo que sus ángeles os sirvan en el camino de la vida. Obedeced, por tanto, las palabras de Dios, mirad, os he dado toda hierba que lleva semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol, en el que se halla el fruto de una semilla que dará el árbol. Este será vuestro alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, donde se halle el aliento de la vida, doy toda hierba verde como alimento. También la leche de todo lo que se mueve y que vive sobre la tierra será vuestro alimento. Al igual que a ellos les he dado toda hierba verde, así os doy a vosotros su leche. Pero no comeréis la carne, ni la sangre que la aviva. Y en verdad demandaré vuestra sangre que brota con fuerza, y vuestra sangre en la que se halla vuestra alma. Demandaré todos los animales asesinados y las almas de todos los hombres asesinados. Pues yo el Señor tu Dios soy un Dios fuerte y celoso, castigando la iniquidad de los padres sobre sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos quienes me odian, y mostrando misericordia hacia los millares de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos.
Ama al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es según este, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más grande que estos. Y tras estas palabras todos permanecieron en silencio, excepto uno que voceó: ¿Qué debo hacer, maestro, si veo que una bestia salvaje ataca a mi hermano en el bosque? ¿Debo dejar perecer a mi hermano o matar a la bestia salvaje? ¿No transgrediría así la ley? Y Jesús le respondió: Fue dicho a aquellos de los antiguos tiempos: todos los animales que se mueven sobre la tierra, todos los peces del mar y todas las aves del cielo, han sido puestos bajo vuestro poder. En verdad os digo que de todas las criaturas que viven sobre la tierra, solo el hombre creó Dios a su imagen, por ello, los animales son para el hombre, y no el hombre para los animales. No transgredirás, por tanto, la ley si matas al animal salvaje para salvar a tu hermano. Pues en verdad te digo que el hombre es más que el animal. Pero quien mata al animal sin causa alguna, sin que éste le ataque, por el deseo de matar, o por su carne, o porque se oculta, o incluso por sus colmillos, malvada es la acción que comete, pues él mismo se convierte en bestia salvaje. Y por tanto su fin ha de ser también como el fin de los animales salvajes. Y otro dijo entonces: Moisés, el más grande de Israel, consintió a nuestros antepasados comer la carne de animales limpios, y solo prohibió la carne de los animales impuros. ¿Por qué, entonces, nos prohíbes la carne de todos los animales? ¿Qué ley viene de Dios, la de Moisés o la tuya? Y Jesús respondió: Dios dio, a través de Moisés, 10 mandamientos a vuestros antepasados. Estos mandamientos son duros, dijeron vuestros antepasados y no pudieron cumplirlos. Cuando Moisés vio esto, tuvo compasión de sus gentes y no quiso que se perdiesen. Y les dio entonces 10 veces 10 mandamientos, menos duros, para que los siguiesen. En verdad os digo que si vuestros antepasados hubiesen sido capaces de seguir los 10 mandamientos de Dios, Moisés no habría tenido nunca necesidad de sus 10 veces 10 mandamientos. Pues aquel cuyos pies son fuertes como la montaña de Sión, no necesita muletas, mientras que aquel cuyos miembros flaquean, llega más lejos con muletas que sin ellas. Y Moisés dijo al Señor: Mi corazón está lleno de tristeza, pues mi pueblo se perderá. Porque no tienen conocimiento, ni son capaces de comprender tus mandamientos. Son como niños pequeños que no pueden entender aún las palabras de su padre. Consiente, Señor, que les dé otras leyes, para que no se pierdan. Si ellos no pueden estar contigo, Señor, que al menos no estén contra ti, que puedan mantenerse a sí mismos, y cuando haya llegado el momento y estén maduros para tus palabras, revélales tus leyes. Por eso rompió Moisés las 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos, y les dio en su lugar 10 veces 10. Y de estas 10 veces 10, los escribas y los fariseos han hecho 100 veces 10 mandamientos. Y han puesto insoportables cargas sobre vuestros hombros, que ni ellos mismos sobrellevan. Pues cuanto más cercanos a Dios están los mandamientos, menos necesitamos, y cuanto más lejanos se hallan de Dios, más necesitamos entonces. Por eso innumerables son las leves de los fariseos y de los escribas, 7 las leyes del Hijo del Hombre, 3 las de los ángeles, y 1 la de Dios. Por eso yo solamente os enseño las leyes que podéis comprender, para que os convirtáis en hombres y sigáis las 7 leyes del Hijo del Hombre. Entonces os revelarán también los ángeles sus leyes, para que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre vosotros y os guíe hacia su ley. Y todos estaban asombrados de su sabiduría, y le pedían: Continúa, Maestro, y enséñanos todas las leyes que podemos recibir. Ahora advierte del peligro de mezclar muchos alimentos y generar incompatibilidades alimenticias que producen muchos problemas de salud, aunque los alimentos que se mezclen mal sean todos muy sanos. Las incompatibilidades alimenticias y sus consecuencias se han desarrollado en el siglo XX, pero incluso dentro de la población que se preocupa por llevar una vida sana y natural todavía permanece una gran ignorancia sobre este tema. Pues en verdad os digo que el Dios de lo vivo es más rico que todos los ricos de la tierra, y su abundante mesa es más rica que la más rica de las mesas de festín de todos los ricos de la tierra. Comed, pues, durante toda vuestra vida en la mesa de nuestra Madre terrenal, y nunca conoceréis la necesidad. Y cuando comáis en su mesa, comedlo todo tal como se halle en la mesa de la Madre terrenal.
No cocinéis ni mezcléis todas las cosas unas con otras, o vuestros intestinos se convertirán en ciénagas humeantes. Pues en verdad os digo que esto es abominable a los ojos del Señor. Y no seáis como el sirviente avaricioso que comía siempre de la mesa de su señor la ración de otros. Y todo lo devoraba y lo mezclaba en su glotonería. Y viendo aquello, su señor se encolerizó con él y le expulsó de la mesa. Y cuando todos acabaron su comida, mezcló cuanto quedó en la mesa y llamó al glotón sirviente, y le dijo: toma y come esto junto a los cerdos, pues tu lugar está entre ellos, y no en mi mesa. Tened en cuenta por tanto, y no profanéis con todo tipo de abominaciones el templo de vuestros cuerpos. Contentaos con 2 o 3 tipos de alimento, que siempre hallaréis en la mesa de nuestra Madre terrenal. Y no deseéis devorar todo cuanto veáis en derredor vuestro. Pues en verdad os digo que si mezcláis en vuestro cuerpo todo tipo de alimentos, entonces cesará la paz en vuestro cuerpo y se desatará en vosotros una guerra interminable. Y se aniquilará vuestro cuerpo como los hogares y los reinos que, divididos entre sí, aseguran su propia destrucción. Pues vuestro Dios es el Dios de la paz, y nunca ayuda a la división. No levantéis, pues, contra vosotros la cólera de Dios, para que no vaya a expulsaros de su mesa y os veáis obligados a ir a la mesa de Satán, donde el fuego de los pecados, de las enfermedades y de la muerte corromperá vuestros cuerpos. Sigue una lección magistral de frugalidad. Y cuando comáis, no comáis hasta no poder más. Huid de las tentaciones de Satán y escuchad la voz de los ángeles de Dios. Pues Satán y su poder os tentarán siempre a que comáis más y más. Pero vivid por el Espíritu y resistid los deseos del cuerpo. Y que vuestro ayuno complazca siempre a los ángeles de Dios. Así que tomad cuenta de cuanto hayáis comido cuando os sintáis saciados y comed siempre menos de 1/3 parte de ello. Que el peso de vuestro alimento diario no sea menos de 1 mina, pero vigilad que no exceda de 2. Entonces os servirán siempre los ángeles de Dios, y nunca caeréis en la esclavitud de Satán y de sus enfermedades. No obstaculicéis la obra de los ángeles en vuestro cuerpo comiendo demasiado a menudo. Pues en verdad os digo que quien come más de 2 veces diarias hace en él la obra de Satán. Y los ángeles de Dios abandonan su cuerpo y pronto toma Satán posesión de él. Comed tan solo cuando el sol esté en lo más alto de los cielos, y de nuevo cuando se ponga. Y nunca conoceréis enfermedad, pues ello haya aprobación a los ojos del Señor. Y si deseáis que los ángeles se complazcan en vuestro cuerpo y que Satán os evite de lejos, sentaos entonces solo 1 vez al día a la mesa de Dios. Y entonces serán numerosos vuestros días sobre la tierra, pues esto es grato a ojos del Señor. Comed siempre cuando sea servida ante vosotros la mesa de Dios, y comed siempre de aquello que halléis sobre la mesa de Dios. Pues en verdad os digo que Dios sabe bien lo que vuestro cuerpo necesita y cuándo lo necesita. Ahora enseña a elaborar pan sin utilizar el fuego a base de trigo germinado. A este pan en nuestros días se le llama pan esenio. ¿Cómo deberíamos cocer sin fuego el pan nuestro de cada día, maestro?, preguntaron algunos con desconcierto. Dejad que los ángeles de Dios preparen vuestro pan. Humedeced vuestro trigo para que el ángel del agua lo penetre. Ponedlo entonces al aire, para que el ángel del aire lo abrace también. Y dejadlo de la mañana a la tarde bajo el sol, para que el ángel de la luz del sol descienda sobre él. Y la bendición de los 3 ángeles hará pronto que el germen de la vida brote en vuestro trigo. Moled entonces vuestro grano y haced finas obleas, como hicieron vuestros antepasados cuando partieron de Egipto, la morada de la esclavitud. Ponedlas de nuevo bajo el sol en cuanto aparezca, cuando se halle en lo más alto de los cielos, dadles la vuelta para que el ángel de la luz del sol las abrace también por el otro lado, y dejadlas así hasta que el sol se ponga. Pues los ángeles del agua, del aire y de la luz del sol alimentaron y maduraron el trigo en el campo, y ellos deben igualmente preparar también vuestro pan. Y el mismo sol que, con el fuego de la vida, hizo que el trigo creciese y madurase, debe cocer vuestro pan con el mismo fuego. Pues el fuego del sol da vida al trigo, al pan y al cuerpo. Pero el fuego de la muerte mata el trigo, y el pan y el cuerpo. Y los ángeles vivos del Dios vivo solamente sirven a los hombres vivos. Pues Dios es el Dios de lo vivo y no el Dios de lo muerto. Comed, pues,
siempre de la mesa de Dios, los frutos de los árboles, el grano y las hierbas del campo, la leche de los animales, y la miel de las abejas. Pues todo más allá de esto es de Satán y por los caminos del pecado y la enfermedad conduce hacia la muerte. Mientras que los alimentos que coméis de la abundante mesa de Dios dan fortaleza y juventud a vuestro cuerpo, y nunca conoceréis la enfermedad. Pues la mesa de Dios alimentó a Matusalén, el viejo, y en verdad os digo que si vivís igual como él vivió, también el Dios de lo vivo os dará una larga vida sobre la tierra como la suya.